En esta vivienda no encontramos ni radiadores ni sistemas de aire acondicionado. Sin embargo, mientras en el exterior hay unos 7-8 grados centígrados, en el interior disfrutamos de una temperatura de confort de entre 20 y 25. Andrés, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo es posible? El sistema del suelo radiante es un sistema de tuberías que discurre por debajo del solado, del que nos tenemos ahora en la vivienda, y esas tuberías están alimentadas por una bomba de calor, que en este caso es una geotermia, que a través de la bomba de calor se impulsan unos 35 a 45 grados de temperatura que circulan por el suelo y permiten transmitir una temperatura que sube del suelo hacia las partes más altas, calentando la estancia. Pero hablas de 35-45 grados. Si por aquí va gateando un bebé o anda una mascota, ¿se puede quemar? No hay de qué preocuparse. En este caso, el suelo radiante lo bueno que tiene es que al final impulsamos unos 35-45 grados, pero la temperatura que alcanzan las tuberías que están debajo del suelo es de aproximadamente unos 25 grados, lo cual es una temperatura perfectamente de confort al tacto e incluso para las mascotas también. Hablas de 25 grados. Esa temperatura es bastante inferior al agua caliente que los tradicionales radiadores funcionaban, ¿no? Hay una reducción ahí de energía, ¿no? Sí, es correcto. Los radiadores funcionaban, digamos, como son unas resistencias, funcionaban de una forma distinta y necesitaban una temperatura de impulsión mayor para poder transmitir su calor. El suelo radiante, aparte de ser homogeneizado en todo el suelo de la vivienda, tenemos una temperatura mucho menor de impulsión, lo cual incluso se traduce en lo que es una reducción en el consumo. En el consumo y en las facturas. Y en las facturas, por supuesto. Y además hablas de que es un reparto homogéneo de esa temperatura, o sea que en todas las estancias tenemos la misma temperatura en cualquiera de los rincones. Es correcto, sí. Nosotros tenemos un suelo radiante que va distribuido de manera uniforme, según un diseño que tiene la vivienda, que la tubería discurre por todas las áreas sin llegar a los extremos de las paredes, alcanzando una temperatura uniforme en toda la estancia. Bueno, ¿y cómo funciona todo esto? ¿Cómo lo podemos manejar? Tenemos aquí un termostato, ¿no? Te permite regular la temperatura de la estancia y adicionalmente también tiene un botón de programación rápida que nos permite también regular lo que es la temperatura del día y de la noche. Por ejemplo, si nosotros queremos en la mañana tener una temperatura menor para tener un menor consumo porque no vamos a estar en la vivienda, pues programamos el termostato para el día. Si tenemos por la noche, cuando lleguemos a casa, por ejemplo, del trabajo, colocamos el modo de noche para que nos aumente la temperatura y poder tener un confort mayor. Eso nos permite que el sistema siempre esté equilibrado de alguna manera y nunca deje de funcionar, manteniendo siempre una temperatura de confort en la vivienda. Andrés, por ejemplo, si en este dormitorio tenemos un bebé pequeño o tenemos una persona mayor o necesitamos más temperatura que en el resto de la vivienda, aquí tenemos un termostato solo para este dormitorio, ¿verdad? La estancia cuenta con un termostato que te permite regular la temperatura y el nivel de confort que deseemos tener en la estancia. Solamente con pulsar la flecha hacia arriba en el termostato podemos alcanzar la temperatura deseada. Andrés, para aquellas personas que no hayan vivido en una casa con suelo radiante, ¿hay algunas recomendaciones para verano, para invierno? Por ejemplo, para el caso de verano, el suelo radiante, además de ser también radiante, puede ser refrigerante. Impulsaríamos lo que es agua fría y a través del sistema de tuberías podríamos refrescar el suelo. Una de las recomendaciones que podemos dar en la época de invierno es que vayamos a irnos de vacaciones o nos vayamos a ausentar de la vivienda por menos de 15 días, es que mantengamos los termostatos en una temperatura entre 18 y 20 grados. De esta manera estaremos optimizando el consumo y por lo tanto ahorrando nuestra factura de la luz. Andrés, entonces en cada una de las plantas donde tenemos suelo radiante vamos a encontrar como el cuadro de mando, es decir, el cuadro de colectores. Correcto. En este caso, el cuadro de colectores se encuentra dentro del armario. Tenemos uno en la parte superior y uno en la parte inferior. A su vez, cada uno de los colectores tiene lo que es su ida y el retorno de cada una de las estancias a la que controla. En este caso, los componentes principales del cuadro de colectores son el cabezal termostático, que son estos elementos que tenemos, que abren y cierran el colector de la estancia que queremos controlar. Cada uno de estos cabezales vienen indicados con una etiqueta la estancia a la que pertenecen y a su vez en la parte superior encontramos lo que son los caudalímetros, que son los que nos van a permitir controlar o verificar el caudal que fluye por las tuberías de esa estancia.
Otro de los componentes principales del cuadro del colector son estas llaves, que son unas llaves de corte que nos van a permitir cerrar el sistema en caso de tal de que encontremos, por ejemplo, a lo mejor alguna avería, alguna fuga en la instalación, nos permiten cortar para hacer cualquier reparación. Y por último tendríamos lo que son los purgadores. Estos son purgadores automáticos que lo que realizan su función principal es ir expulsando el aire que se encuentra acumulado en las tuberías. Otro de los elementos que tiene el cuadro es la centralita. Una centralita que controla o que recibe la señal de los termostatos para pasársela a los cabezales termostáticos. Andrés, si llegamos a nuestro cuadro de colectores y vemos que uno de esos cabezales no tiene el aro azul, ¿qué es lo que ha podido ocurrir? Este cabezal termostático, a diferencia del que tiene al lado, como pueden ver o pueden observar, el cabezal no ha subido. Entonces, esto puede ocurrir por múltiples razones. En esta estancia en específico, por ejemplo, que es el lavadero, tendríamos que ir a la estancia directamente y verificar el termostato, porque puede ser que el termostato haya sido apagado accidentalmente o incluso que le falten pilas y por ese motivo no esté abriendo el circuito.